Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Asteriscos, este compromiso que cada miércoles hemos entablado con ustedes desde hace tantos años. Por supuesto, tratando de, a esta hora del día, intentando, en un esfuerzo de interpretación y también con mucha información, compartir las impresiones que deja la jornada y, bueno, la información a esta altura que, como sabemos, tiene mucho que ver y pasa, sobre todo en la Argentina, la realidad que nos vincula con la pandemia tan agresiva que nos toca atravesar en nuestro país, las consecuencias que esto está teniendo en la población y, bueno, la luz al final del túnel sobre la cual hemos venido conversando en más de una oportunidad. Los números siguen siendo preocupantes para la Argentina, la cantidad de cifras sigue muy alta, estamos arriba de las 630 muertes en la jornada de hoy y más de 20.000 casos diarios, lo cual revela que lejos estamos de terminar esta pesadilla en nuestro país, mientras, por supuesto, acecha lo que conocemos ahora como la variante Delta. La buena noticia es que, bueno, ya se disponen 10 vuelos para buscar 8 millones de dosis de Sinopharm durante el mes de julio. Están previendo el despegue de varios aviones para los próximos días. Esto, junto por supuesto a la información económica y política, lo vamos a conversar con ustedes, con José Calero y con todo el equipo de Asteriscos. Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Iván? Te estaba escuchando atentamente. Hoy hubo, Iván, te cuento, algunas deliberaciones en el gobierno nacional y mucha preocupación. En medio de estos datos que vos estabas describiendo, bueno, los gremios de la sanidad ya habían anunciado paros de 4 horas por turno, reclaman aumentos salariales que rondan el 45%, pero esta mañana se sumaron los prestadores de la salud, las clínicas, los sanatorios, los hospitales privados, y anunciaron por la mañana que jueves y viernes dejaban de atender pacientes que no fueran de urgencia. Claro. Imagínate la preocupación que circuló en el gobierno, porque atender pacientes que no sean de urgencia es una categoría bastante amplia, podría llegar a incluir a potenciales contagiados de COVID, porque cuando vos llegás al sanatorio, a la clínica, el hospital, bueno, comentás los síntomas que tenés, pero no quiere decir pero no, que... en la mayoría de los casos, gracias a Dios, no requiere un tratamiento urgente. La realidad, José, como bien planteas, esto luego se destrabó este conflicto en una reunión de una conciliación obligatoria. Pero fíjate el esfuerzo que debió hacer el gobierno para destrabarlo. Emite una conciliación obligatoria a las apuradas, el Ministerio de Trabajo, primero para contener a los gremios, luego tiene que sumar en esa conciliación obligatoria, incluso con nombre y apellido, a cada una de las entidades que habían lanzado esta medida de fuerza para jueves y viernes. Iban a atender solamente pacientes de urgencia, con todo lo que eso significa. Iba a quedar mucha gente ya con turno programado. Recordemos que venimos alertando la cuestión de que muchos estudios no se están haciendo, muchos chequeos no se están realizando, sobre todo de problemas cardíacos y similares, porque bueno, la gente teme ir a los centros de salud. Imagínate tener ya un turno programado, tal vez con 1, 2, 3 meses de anticipación,
y que vos llegues este jueves o el viernes con el riesgo de contagio que significa, y encima en la clínica, el sanatorio o el hospital privado te digan no, hay una medida de fuerza, no vamos a atender. El gobierno temía que esto se fuera un poco de las manos, que hubiese algún episodio de violencia. Dicta la conciliación obligatoria, lo concreto es que por 15 días se calman las aguas. Hay una reunión la semana próxima, veremos si se logra avanzar tanto en lo que es el incremento de salarios, como también en qué están reclamando estos centros de salud. Iván, piden que las prepagas, las obras sociales y el PAMI sobre todo les aumente lo que les pagan por aranceles, por la atención médica, por la realización de estudios y demás. Es un conflicto al que hay que prestarle mucha atención, va a ir, me parece, en aumento. Hay mucha preocupación en todos lados, empezando por el gobierno, por la cuestión social y sanitaria, y siguiendo con los prestadores y por supuesto los trabajadores de la salud que le están poniendo el cuerpo a esto. En un ratito lo seguimos conversando, claro. Iván, hacemos una pausa y ya venimos con el primer entrevistado de hoy. Por supuesto. Iván, empiezan a trascender ya muchos datos sobre cómo está el humor social en la Argentina. Lo tenemos en línea a Pablo Roma, sociólogo de la consultora Circuitos. Ellos han hecho un estudio muy interesante que se empezó a conocer en las últimas horas. Pablo, José Calero, Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José e Iván? Muy bien, buenas noches. Bueno, provocaron bastante ruido con todo lo que trascendió en las últimas horas. Queríamos conversar un poco con vos, como referente de la consultora. Contanos un poco los ejes de este estudio que han difundido. Bueno, este estudio es un estudio en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros nos centramos un poco en lo que es la discusión acerca de los espacios, la representación de distintos dirigentes en los espacios. Nosotros venimos haciendo trabajos similares a este, pero a veces, digamos, en otros meses han contenido preguntas más de coyuntura, más de cuestiones, puntuales, como por ejemplo la vuelta a la presencialidad o el aumento del precio de la carne, como para tener, digamos, un poco esto que vos planteabas recién, ¿no? Como a partir de algunas coyunturas, tratar de tener un acercamiento a ese humor social, cómo se ven determinadas medidas del gobierno, y después algunas preguntas más estructurales o más de fondo, como la situación del país, la situación económica. Y en este caso nosotros tratamos de centrarnos un poco en términos de la discusión acerca de la representación política de los espacios, porque se está discutiendo mucho y nos parecía que también la opinión pública podía dar una mirada sobre qué opina acerca de la representación política de los espacios en los cuales se siente identificado, y el trabajo se centró básicamente en eso y Pablo, en imagen de algunos dirigentes. Sí. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Entre los datos que pudimos recabar, ustedes pudieron recabar y que nosotros pudimos conocer, entendemos que el sondeo mostró que el 55,7% de los consultados considera que la situación actual del país es mala o muy mala, y el 52,8% opina que su situación económica podrá empeorar o empeorar mucho en los próximos meses. Es decir, nosotros sabemos, digamos, no hay que ser tampoco demasiado perspicaz para advertir que la foto de hoy es complicada, es mala, y el sentimiento general de la comunidad es bastante negativo. Ahora, qué preocupante cuando las expectativas también muestran esos guarismos, ¿no es cierto? Sí, yo comparto lo que vos decís. Yo creo que la situación es mala porque hace casi más de un año que estamos viviendo una situación de pandemia, de una crisis sanitaria que ha tenido sus golpes muy duros para toda la población y también a escala global, digamos, ¿no? Entonces me parece que
eso afecta un poco al humor social y obviamente también ha afectado mucho a la crisis económica que hoy se plantea de una manera muy cruda para muchos sectores de la población. Me parece que, digamos, hoy, si bien hay algunos parámetros de la macroeconomía que son alentadores para el gobierno, pero en lo que es la economía real, el aumento de los precios, sobre todo el aumento de los precios de los alimentos, acompañado por recesión, caída de los ingresos, pérdida de puestos de trabajo, hace que la situación sea muy compleja, no solo para los sectores más vulnerables, que si bien el gobierno ha hecho, digamos, un trabajo de contención sobre los sectores más vulnerables, pero los sectores medios, los sectores asalariados están retrocediendo en términos económicos de una manera muy rápida, y yo creo que eso afecta mucho al humor social y al clima. Y en este año, que es un año electoral, bueno, también eso, ¿no? Me parece que es un dato a tener en cuenta, a considerar en términos de, bueno, de una situación muy, muy delicada. Pablo, cuando la gente responde, bueno, espero que mi situación económica empeore o empeore mucho en algunos casos en los próximos meses, ¿ustedes con el estudio que hicieron pudieron detectar si la causa o las causas de esta perspectiva están vinculadas con la inflación, están vinculadas con la pérdida de empleo? Digamos, ¿cuáles son los motivos concretos detrás de esa respuesta? Mira, no específicamente en este trabajo. Nosotros hemos hecho otros trabajos donde sí planteamos un interrogante más sobre la cuestión de ingresos y relación laboral en la pandemia, y lo que veíamos es que aquellos trabajadores que están en una relación laboral de mayor precarización son aquellos que más temen perder el empleo, son aquellos que más rápidamente perdieron el empleo en la pandemia, y en términos poblacionales son fundamentalmente mujeres y jóvenes, digamos, ¿no? Entonces, ahí también te marca una pauta para entender el proceso. Se está discutiendo mucho acerca de la situación de los jóvenes en términos de la elección y el comportamiento electoral, y yo creo que esa situación es importante a la hora de entender esa cuestión, ese problema, porque los jóvenes y las mujeres son el sector de la sociedad que más afectado se ha visto, porque son aquellos que tienen peores empleos y están en peores condiciones, ¿no? Entonces, en peores condiciones salariales me refiero también, no solo a las condiciones laborales. Entonces me parece que para los jóvenes esta crisis económica y esta crisis sanitaria, y bueno, también genera un humor social malo, o un humor con una carga negativa mucho mayor. Pablo, ¿se puede distinguir qué, digamos, dentro de este humor social, que en definitiva es una definición en algún sentido un poco vaga, ¿no? No en detrimento del trabajo de ustedes, sino en general, me parece, como expresión de la comunidad? ¿Se puede distinguir cuánto de este humor es consecuencia del fracaso, digamos, acumulado a lo largo de los años, de la frustración, de la falta de motivación? Porque en definitiva, más allá de los jóvenes que puedan responder, si uno tuviera que hacer un corte en el periodo de tiempo, basta ver, si se quiere, los últimos dos gobiernos, digamos, el anterior de Mauricio Macri y para englobar ya prácticamente 6 años, en los últimos 6 años, donde se ha pasado por un poco toda el abanico político, y sin embargo los resultados siguen siendo realmente malos. Sí, yo creo que tomando el periodo que vos hacés, ese recorte que es interesante, yo creo que parte de ese humor social tiene que ver con la generación y la frustración de expectativas. Hay que reconocer que el gobierno de Mauricio Macri generó mucha expectativa, en términos de representación, de discurso, ¿no? La idea de la meritocracia, claro, exacto, cambiemos la idea de la meritocracia, la idea de que si yo me esfuerzo
voy a estar mejor que mi vecino que no se esfuerza y cobra un plan, digo, ¿no? Que eso generó mucha expectativa en un sector de la sociedad y que después de, nosotros al menos lo vemos así, en diciembre de 2017, con la reforma previsional, bueno, de la fórmula, ¿no? De la fórmula previsional empieza una caída, una debacle, que bueno, que más allá de las políticas del gobierno de Macri, que bueno, no viene al caso de analizar una por una, pero digo, en términos de expectativas, esas expectativas se vieron frustradas porque, bueno, ¿no? Inflación cero, con un pico de inflación, la de no vamos a devaluar, no vamos a volver al fondo, y toda esa situación que fueron también parte de esa frustración de expectativas, y el gobierno de Alberto Fernández generó nuevas expectativas, ¿no? Desde aquel famoso no, desde aquel ahí 2019 de Alberto Rodríguez a Vuelve el asado, digamos, ¿no? Lo analizo en términos discursivos, pero cómo eso vamos genera... a volver a llenar la parrilla, dijo en algún momento. Claro, exactamente. Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados, y varias otras cuestiones de la campaña que después, en el transcurso de la pandemia, esos 120 días que se tomó el gobierno para analizar las medidas, digamos, nunca pudo ejecutar ese plan que supuestamente iban a plantear después de esos 120 días, 180 días, porque bueno, comenzó la crisis sanitaria y el gobierno empezó, digamos, a tener algunos problemas en términos comunicacionales y de digamos, yo creo que un sector de la sociedad entiende que la pandemia ha sido un condicionante muy grande, pero también entiende que hay otras cosas que se podían haber hecho y no se hicieron, digamos, ¿no? Entonces, Pablo, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale un abrazo. Que andes bien. Ahí estaba Pablo Roma, sociólogo, director de la consultora Circuitos. Iván, indudablemente datos preocupantes. Hoy también se conocieron algunos números de un sondeo que hizo la Universidad de Belgrano y que incluyó directamente a los porteños. Probablemente en la segunda mitad del programa podamos entrevistar a alguien sobre este tema. Una pausa y ya viene el amigo Juan Paulenco. Vamos con Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches, Iván, audiencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, estábamos ahí conversando, bueno, un poco el humor social. Iván creo que lo definía muy bien, este tema de, bueno, cómo encontrarle la vuelta a qué es el humor social, pero me parece que si hay un lugar donde el humor social queda reflejado, no solo por la población, sino también por la desigualdad que existe, y bueno, es como que están las dos puntas de las clases sociales, es el conurbano, ¿no, Juan? Sí, exactamente, tal cual. Yo creo que el ranking del conurbano me parece que hoy es inseguridad 1, salud, tema COVID-2, y ojo que estamos viendo en estas semanas, habían enviado muchos turnos para que la gente se aplique la segunda dosis, en muchos casos Sputnik, y casualidad que, a ver, te mandaban con una semana de anticipación el lugar, y con 20 minutos a la hora señalada te lo cancelaban. Misteriosamente se acabaron las vacunas en el conurbano, segunda dosis, Sputnik estoy hablando. Esto está levantando un poco de bronca, ¿eh? Bueno, y hoy hubo, Iván, no sé si tuviste oportunidad de leerlo o de escucharlo, pero hubo una funcionaria, Juan, de Kicillof, que salió a decir que hay gente que solo se presenta a vacunarse si confirma que la vacuna que le van a dar es la que prefiere. No, eso es una barbaridad, esto, ¿no? Que la gente quiera elegir, digo, a ver, vos te tenés que, a ver, lo que te dan me parece bien. Ahora, ¿qué pasa con la gente que, me incluyo, tenemos la primera dosis de Sputnik? Esto es como el zapato izquierdo y el derecho. Hasta ahora no hay una segunda, vamos a ponerle marca, que pudiese reemplazar a lo que es el esquema de la fórmula Sputnik. Entonces te tenés que dar Sputnik 2. La funcionaria, les cuento, se llama Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información
del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bien. Dijo, entre otras cosas, muchos se acercan hasta la posta de vacunación, preguntan a quienes ya se vacunaron qué vacuna están aplicando y en función de la respuesta que reciben deciden presentarse o no. Esto lo dijo directamente Seriani, es funcionaria de Kicillof, ¿no? José, eso se viene dando ya también y desde hace algunos días en la ciudad de Buenos Aires, particularmente con la información que fue trascendiendo respecto de la vacuna de AstraZeneca. Ahora, la realidad es que dos especialistas, quienes entienden la materia, han explicado hasta el cansancio que todas las vacunas que se están aplicando en la Argentina han atravesado exitosamente la fase 3 y que los componentes no implican mayores riesgos para la salud. Digo esto porque esto es muy propio de los argentinos, creer que la comunidad puede eventualmente tener más y mejor información y somos muy afectos a las teorías conspirativas. Y la verdad es que, esto ya corre por mi cuenta, ¿no? Pero no terminamos de comprender un concepto básico, que es que la salud es un bien público y como tal es importante considerar la mayor cantidad de vacunados posible. Ahora, Iván, de alguna manera poner freno a la pandemia. Entonces, si vamos a tener personas que con vaya a saber qué nivel de información o de precisión tienen sobre el tema, empiecen a cuestionar, esta me la pongo, esta no me la pongo, como después elegir un café en alguna cafetería de moda, me parece que estamos en problemas. Sí. Ahora, Iván, por otra parte, viendo el otro lado de esta cuestión, Juan, ayúdame también con esto, me parece que si lo que te van a aplicar es la primera dosis de la Sputnik, y vos tenés a funcionarios, a medios, a la información que está circulando, que hay, y la propia Rusia en algún momento tuvo que salir a desmentirlo o aclararlo, empieza a circular que el segundo componente de la Sputnik está complicado para producirse, hay demora en los envíos, que Rusia no da abasto. Genera un poco de, sí, seguro. Me parece que también por ahí está el tema de que la gente pregunte, ¿no, Iván? A ver, la primera dosis en lo que es el conurbano, chicos, bien, la gente incluso es más, ahora si vos tenés más de 50 años te presentás y te dan, o sea, no hay problema. Sí se notó en estas últimas horas o este día, misteriosamente los carteles en todos los centros de vacunación, solo damos primera dosis y no hay segunda. Bueno. Esto fue hoy, y además, entonces la gente dice, pucha, yo falté a trabajar y ¿qué hago ahora? Bueno, bien, por ahí te vuelven a citar en una semana o veremos, ¿no? A diferencia del resto de las vacunas, en el caso de la Sputnik, que es la que primera logró cerrar la Argentina y traer en forma masiva, los dos componentes son distintos. Es decir, que el segundo, bueno, ahora se está analizando ver si el segundo componente de la Sputnik se puede llegar a reemplazar con otra vacuna, que entiendo es la de CanSino, Iván. Bueno, sí, de todas maneras, José, eso todavía está en estudio, en análisis. Estamos hablando de una experiencia medio inédita de la que se va en la Argentina, porque no son muchos los países que trabaron contratos con Rusia. Ahora, fíjate lo que son la dinámica, ya hablando desde el punto de vista político, ¿no?, y social, la dinámica que conlleva el proceso de vacunación. Primero, había una oposición muy fuerte hacia la vacuna rusa por considerarla poco más que un veneno. Luego resultó ser la salvación y... Iván, ¿me permitís un bocadillo? Yo tuve coronavirus y gracias a estar vacunado fue una fuerte gripe. Hoy estoy hablando con ustedes gracias a la vacuna, No, por supuesto, pero además lo que digo es, después se pasó el proceso de bienvenida a la vacuna Sputnik y somos los campeones del mundo porque la descubrimos antes que nadie. Además porque tiene una alta eficacia según todos los estudios. Y además el gobierno salió, Alberto Fernández, hace muy pocos días a decir, al final soy el envenenador serial, pero todos me piden el veneno. Y ahora volvemos a estar otra vez con problemas justamente por el vínculo con Rusia, porque el segundo componente, que resulta esencial, no aparece. Y estamos viendo de qué manera lo atamos con alambre, como dice. Un dato de último momento, casi te diría, lo subió hace poco el portal de La Nación, lo firma José María Costa,
Dice, la ciudad comenzaría la semana próxima un ensayo clínico para combinar la Sputnik 5 con otras vacunas. Habla de, dice, es por la demora en la llegada de segundos componentes del fármaco del Instituto Gamaleya, el ruso. Los que ya tienen una dosis recibirían una de AstraZeneca, Sinopharm o CanSino para testear el cruce. Esto lo está diciendo La Nación, es muy pertinente para todo lo que estamos analizando. José, déjame agregar, José, que la Ciudad de Buenos Aires está en avanzadas negociaciones con CanSino para también comprar más vacunas a ese laboratorio. Bien, Juan, cortitas y al pie, ¿con qué querés empezar? Acá veo que tenías mucha información, nos pusimos a debatir la vacuna, por favor, que me José, que a disposición, un valor agregado. Me interesó este tema de, bueno, que a pesar de la pandemia creció el empleo privado en algunos distritos del conurbano. Bueno, este informe lo da Leonardo Nardini. ¿Quién es? El intendente de Malvinas Argentina, de acuerdo al polo industrial que está en ese distrito, empresas vinculadas a los rubros farmacéutico, alimenticios e imprentas crecieron en 15 meses un 20%, tanto en incorporación de personal como producción. Bueno, un dato positivo. La última, Juan, Kicillof estuvo haciendo alguna que otra inauguración. Sí, estuvo en Florencio Varela inaugurando una alcaldía. Claro, porque con todo esto de la seguridad e inseguridad, claro, la policía todos los días está atrapando malhechores. Estos malhechores no pueden estar en dependencias policiales, pues ya están abarrotadas. La justicia te pide hasta que tengan condena firme que estén en alcaldías. Entonces hace el Kicillof rápido de reflejo, ya presenta este año una nueva alcaldía en el sur de Buenos Aires. Estamos hablando de Florencio Varela, donde compartió este acto acompañado de Gabriel Catopodis por Obras Públicas de la Nación, ALAC, Justicia Bonaerense, el intendente Florencio Varela, Andrés Watson, entre otros. Y recordemos que el gobernador bonaerense dijo, me voy a poner la campaña al hombro, Kicillof, un Kicillof que, recordemos, antes de llegar a la gobernación estuvo casi 2 años recorriendo en auto toda la provincia, casi en silencio, y fíjate hasta dónde llegó, y algunos ya están adelantándose y diciendo que es el candidato de Cristina para el 2023. Veremos, querido Juan. Jugate una ficha y viene por ahí. Bueno, sí. Puede llegar a romper el maleficio. Sí, Juan Paulenco dice que viene por ahí, por primera vez en la historia, tal vez, un gobernador bonaerense sea presidente. Veremos, falta mucho todavía. Querido Juan, hasta la semana próxima. Buena semana para todos y a cuidarse. Iván, cerramos contigo. Hoy se conoció un dato del INDEC que sigue reflejando que los salarios no le ganan a la inflación por ahora, primer cuatrimestre, sigue por debajo el nivel salarial de lo que aumentaron los precios, pero hay un dato ahí que dice hace 38 meses que los sueldos no le ganan al alza de precios, ¿no? Creo que es parte del mal humor social esto. Bueno, y siempre estamos hablando, José, de aquella porción de la sociedad que tiene un trabajo en blanco y que además está regido por convenio. Es decir, acá hay miles de argentinos que no solamente no están perdiendo unos puntos contra la inflación, están perdiendo por goleada contra la inflación, porque no tienen un trabajo estable, porque no tienen un trabajo registrado, o porque el trabajo registrado no está sindicalizado. Entonces, bueno, y hay que estar muy alerta, Iván. Anoche trascendió una información que sería muy preocupante de confirmarse. Hay muchos problemas con la cadena de electrodomésticos Garbarino. Hay 3.800 empleados allí. Está en cesación de pagos. Hace 2 meses que no paga los salarios. Tiene una deuda multimillonaria. Hace poco, creo que un año justo estamos cumpliendo, un empresario de apellido Rosales se quedó con la cadena, pero sigue cuesta abajo, y hay mucha preocupación allí también por parte del gobierno nacional, porque son muchísimas familias que dependen de Garbarino, que fue siempre una cadena de las más importantes del país, ¿no? Pero Garbarino, como bien decís, entró en franca decadencia en los últimos años, como grandes otras empresas de retail, y vinculadas a la venta de electrodomésticos o de artículos del hogar, y por algo también vendió en su momento. La compró este empresario que vos referís,
sobre el cual tampoco ha habido demasiada información ni se le conoce demasiada historia, y a poco tiempo de haberla adquirido estamos en este problema. Ojo, porque detrás de estas marcas, detrás de estas empresas, hay mucha gente. Así que a seguir con atención esto, y en definitiva, nada, y para esto terminar con esto, José, el secreto siempre es el mismo. Un país que no genera condiciones para el negocio, para el clima de negocios, la seguridad jurídica, el empleo, las inversiones y la tranquilidad también de un empleado que sabe que va a cobrar su aguinaldo, su salario en tiempo y forma, es un combo muy difícil de sobrellevar. Iván, te propongo hacer algo inusual. Sí. Te quedás 5 minutos más, Claro. hacemos una pausa y quería hablar una línea sobre lo que dijo el Papa hoy. ¿Cómo no? Hablamos un ratito. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Bien, hasta las 21 lo seguimos acompañando con asteriscos, información clave a mitad de semana por Ecomedios 1220. Hoy el Papa Francisco envió un mensaje a los empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que están haciendo su encuentro anual. Iván, quería tomar unos minutos para tu análisis, que conoces de cerca de sus tiempos como arzobispo a quien ahora es el Papa Francisco.
¿Cómo analizás el mensaje que envió? Bueno, a ver, José, lo primero que diríamos es que, otra vez, nada nuevo bajo el sol, aunque se presente de una manera novedosa. Lo que pasa que Francisco, Jorge Bergoglio, tiene un modo de decir las cosas, sobre todo cuando habla con argentinos, que podemos entender tal vez mejor nosotros que nadie en el mundo. Concretamente, en este encuentro que vos referís, le pidió a los empresarios argentinos invertir en el bien común y no esconder la plata en los paraísos fiscales. Esto, digamos, tomado desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, José, es algo recurrente, es parte de la tradición cristiana histórica de la necesidad de invertir en lo que se conoce como la economía real. De alguna manera, el Papa lo que dice es que hay que volver a la economía de lo concreto, y lo concreto es la producción, el trabajo, para todos, para la familia, para la sociedad. Esto es, si querés, una crítica en algún sentido velada, y no tan velada, a lo que es la economía del mundo de las finanzas, la economía que termina generando crecimiento por la economía en sí mismo y no por lo que produce en el mundo real, ¿no? De alguna manera dijo que la economía en los últimos decenios engendró las finanzas, y las finanzas tienen el riesgo de que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Cuando los países, o incluso las familias, ponen, en todo caso, todo el peso económico sobre el mundo de las finanzas, bueno, en definitiva ocurre lo que muchas veces sucede. Todo vuela por los aires porque no está basado en lo que se conoce como la economía real. Obviamente, este mensaje, José, va a ser analizado y tomado por el gobierno, seguramente en un aprovechamiento político que nos tiene acostumbrados, y al mismo tiempo rechazado, si se quiere, por parte de la oposición, entendiendo que es un mensaje político en algún sentido. Y la verdad es que solo responde a la tradición de la Iglesia, que en definitiva llama a no especular con la ganancia en ese sentido, no esconderlo en paraísos fiscales, como dice el Papa, que me parece que en eso uno puede estar en general de acuerdo, porque en definitiva los paraísos fiscales son refugios en donde se evaden impuestos, ¿no? O se permite que aquellos que han ganado el dinero de alguna manera se salven de tener que tributar en los países donde los generaron y vuelquen sus energías a la inversión en lo concreto, en la economía cotidiana, que es en definitiva lo que salva a los países. Así que me parece que interesante la lectura de Francisco en este día, que da mucho que hablar, que en la Argentina, por supuesto, tiene una connotación muy importante, en el marco de lo que se conoce como el centenario del nacimiento de Enrique Llo, que ha sido un empresario argentino que está en proceso de beatificación. Así que eso me parece un dato interesante para terminar el día de hoy, José. Iván, muchas gracias como siempre. Habló el Papa y queríamos tener la visión de Iván Damianovich. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bien, ya seguimos. Hoy la Universidad de Belgrano dio a conocer un informe donde también se está reflejando el humor social del que venimos hablando desde que empezó el programa. Lo tengo en línea a Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Orlando, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, aquí estamos, ¿cómo están ustedes? Bueno, queríamos conversar unos minutos. Hoy en Noticias Argentinas le dimos un espacio importante a este estudio que ustedes difundieron, sobre todo concentrado en lo que es el porteño, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, donde bueno, está coincidiendo con otros datos que están llegando, pero en una magnitud que empieza a llamar la atención. Cuéntenos un poco el resultado de este estudio. Bueno, es importante eso que se está señalando de que coincide con la mayoría de los estudios, los cuales en este tipo de cosas, este tipo de encuestas, que no son encuestas de intención de voto, estas son siempre más precisas porque la gente suele contestar con mayor veracidad. Y en principio lo que nosotros queríamos saber eran algunas cosas que
valoramos importantes, además en un año electoral. El problema que más le preocupaba a la gente, que se divide básicamente en dos, que en realidad son microproblemas que nosotros categorizamos como economía, porque había trabajo, inflación, dentro de lo que sería el rubro economía, que eso dio el 43% de las personas que estaban preocupadas por la economía y el 37% por los temas de salud. Es decir, no enfermarme, que no se enferme mi familia, que me vacunen, el miedo a enfermarme de COVID, los riesgos que esto implica. O sea que estos quedan, porque los otros temas quedaron solo en el 15%, como los dos principales temas en función de lo que la gente está pensando en este momento. Y la verdad... Ahora, Orlando, es preocupante el dato de que alrededor del 60%, tal vez un poquito más, está respondiendo que su situación económica está peor o mucho peor incluso, comparada con la que tenían allá por marzo del 2020 cuando llega la pandemia a la Argentina. Sí, en realidad hay casi un 40%, un 38% que se ubica entre igual y mejor, y el resto dice o no saber o se ubica entre peor y mucho peor. La verdad es que uno tiene que pensar que hay sectores que han pagado esto a un precio muy alto, ¿no? Sí. De lo habitual, del turismo, de la gastronomía, pero cuando uno empieza a enumerar todos los sectores afectados, los transportes escolares cuando no hubo escuela, tuvimos un año sin escuela, los transportes escolares, los gimnasios, la deserción en instituciones privadas del pago de cuota porque si uno no podía ir, en el caso del gimnasio que dije recién, pero también las escuelas privadas que tuvieron merma porque no todos pudieron entrar en la educación virtual. Es decir, no me parece que sea un dato tan llamativo, porque yo creo que si lo preguntábamos fuera de la pandemia, la gente además está viviendo con el 4% o 3%, si queremos ser optimistas, de inflación mensual. O sea que la verdad no me parece tan llamativo, y iba a decir que creo que si lo medíamos, esta segunda pregunta fuera de la pandemia, nos hubiera dado no el 60, pero por ahí si invertían los roles, el 40%, iba a decir que estaba igual o peor en un contexto de crisis económica. Ahora, Orlando, teniendo en cuenta que esto se hizo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, alguien del gobierno podría decir, atención, es un electorado bastante definido en una proporción alta hacia la oposición, de alguna manera, crítico de las políticas oficiales, cercano en muchos casos a lo que es el gobierno de la ciudad. Usted, su impresión, ¿no? Más allá de que los datos son de la ciudad y es lo que estamos analizando, pero su impresión es que esta visión de la gente, este descontento, podría llegar a configurarse en forma similar en otros centros urbanos importantes, como puede ser Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Bueno, en esas tres casi que lo puedo asegurar, porque Córdoba técnicamente, visto desde el punto de vista de los números, es más opositora que Cava. En general se suele, por una cuestión de visibilidad porteña, hablar de Cava como un distrito muy opositor, pero en términos porcentuales, donde Juntos por el Cambio sacó más votos fue en Córdoba, así que en Córdoba no tengo la menor duda. Mendoza es otro distrito opositor. Santa Fe, yo creo que habría que ver cómo ha sido la situación económica local, que no creo realmente que haya podido ser muy buena tampoco. Yo no sé si los mismos porcentajes, pero en esa zona centro de Argentina, claramente los resultados tienen que ser negativos a la gestión del gobierno. Esto sin duda, así como quizás en otros lugares no sean tan negativos. Bien, Orlando, bueno, muchas gracias por habernos comentado este estudio. Seguramente mañana continuará la repercusión. Le mandamos un fuerte abrazo y el compromiso de comunicarnos cuando estemos más cerca ya de las elecciones. Que le vaya seguramente. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, y este trabajo que se hizo, aclaramos, ¿no?, sobre porteños, sobre personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero hay un descontento importante por parte de la gente. Hay mucha gente preocupada por su empleo, considera que
su situación económica empeoró mucho desde que arrancó la pandemia en marzo del 2020. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Llegó la hora de hablar de la platita en asteriscos, y quién mejor para hacerlo que Melina Manfredi y La Posta Financiera. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos cerrando junio? Ya se nos va la primera mitad del año. ¿Cuáles fueron las principales variables, Meli? Bueno, creo que hay que hablar un poco del dólar blue, ¿no? Porque se despertó, sobre todo la semana pasada. Se despertó el monstruo. Claro, la semana pasada en un momento tocó 175 pesos, después había cerrado en 174, fue un máximo que no se veía desde noviembre del año pasado. Esta semana, en estos últimos 3 días del mes, bajó 6 pesos y de todos modos cerró con un alza de 11 pesos en el mes, de punta a punta. Hay que decir igual que son 2 pesos más de lo que estaba en enero cuando arrancó el año. Hoy cerró en 168 pesos el blue, el 1 de enero estaba a 166, pero es una señal de la presión que empieza a haber de cara a las elecciones, a un segundo semestre que viene más complicado en materia de divisas porque las liquidaciones del agro aflojan. Y eso también se empezó a ver porque después de un mayo donde el Banco Central había comprado 2.000 millones de dólares, este junio, compró 725 millones, es un montón de todos modos, pero se empieza a ver la merma y que algunos exportadores también habían adelantado las liquidaciones cuando los precios de los commodities estaban muy altos los meses anteriores. Sí, el problema con el dólar blue es que uno habla con funcionarios de economía y dicen, es un mercado muy chico, cierto, no es relevante para la economía, pero la gente lo mira constantemente y de alguna manera lo pueda comprar o no, empieza a pensar, estoy perdiendo plata en una inversión en plazo fijo, estoy perdiendo plata en un fondo de inversión, y de alguna manera influye, Melina, sobre las expectativas, ¿no? Sí, totalmente, y retroalimenta también con el resto de los dólares, porque si el blue está muy arriba, empieza a parecer medio extraño que de pronto el dólar bolsa o el solidario queden mucho más lejos, entonces hay como una correlación entre esos precios. A veces hay momentos en donde quizás se separan, como había pasado en abril, por ejemplo, que el blue estaba muy abajo, pero en algún momento lo que dicen los especialistas es todos se acomodan, ¿no? Y se alinean, y los precios también se empiezan a calcular con esas expectativas, sobre todo en un contexto de cepo cambiario que el importador que necesita dólares para comprar alguna mercadería o reponer alguna máquina no puede acceder mucho en ese sentido, Meli, me llamó la atención lo que dijo el expresidente del Banco Central en estos días, ¿no? Fábrega, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina, y está anticipando que después de las elecciones se viene una devaluación, que se va a apreciar el dólar entre 15 y 20%. La verdad que le hace un flaco favor al gobierno con esto, ¿no? Si un expresidente del Banco Central te está diciendo, mirá que después de las elecciones de noviembre van a devaluar,
no sé qué, y encima parecería que es del palo del gobierno el que lo dice. Claro. Bueno, da que pensar. Sí, ¿no? Como que convence poco. Sí. La estrategia oficial. Sí, y preocupa, la verdad que preocupa escucharlo. No suelen los expresidentes de bancos centrales, salvo Redrado, que tuvo un enfrentamiento durísimo con Cristina en su momento, después se amigaron hace poco, no suelen en ningún país relevante, en Estados Unidos, por ejemplo, los expresidentes de la Reserva Federal no suelen hacer ese tipo de declaraciones, ¿no? No, ni hablar. Bueno, la realidad es que los economistas en general están previendo algo por el estilo. Puede ser después de las elecciones, puede ser en enero, puede ser en febrero, marzo, pero todos coinciden en que el dólar oficial está depreciándose muy poquito. Hoy, por ejemplo, subió 1 centavo. Y cada vez del ritmo del 4% de devaluación de fines del año pasado estamos a un ritmo de 1% mensual con una inflación que sigue corriendo. Entonces, bueno, el pronóstico en general es que el gobierno está tratando de aguantar la paz cambiaria todo lo que pueda. Sí, claro, y además por el tema electoral, ¿no? Ningún gobierno ganó cuando está devaluando fuerte. Va a tratar de patear la pelota todo lo que pueda. Meli, se viene el aguinaldo para quienes todavía tienen la suerte de mantener un empleo estable y en blanco. No son muchos en la Argentina, pero se cobra el aguinaldo. ¿Qué alternativas de inversión ves? Bueno, ahí es fundamental lo que estábamos hablando recién, ¿no? Las expectativas de cada uno. Están los que dicen, se viene una devaluación, yo me quiero cubrir, y los que dicen, no, mejor me cubro contra la inflación, porque con el dólar medio atado prefiero cubrirme contra el avance de precios. Para estos últimos tenemos los plazos fijos UVA, que tienen el plazo mínimo de 90 días. Recuerden siempre que está la opción precancelable, que es la más conveniente, no solo porque podés precancelar después del primer mes, sino porque paga UVA más 1, o sea, paga una tasa real positiva de 1%, bajita, pero existe. Y después, obviamente, los bonos SER, que están muy demandados, quizá no es tan ideal para los minoristas, en cambio sí pueden optar por los fondos comunes de inversión, que les dan mayor liquidez y además no necesitan una gran suma de dinero para entrar. Y en cambio, los que prefieren cubrirse contra una potencial devaluación, por el lado de los fondos comunes de inversión están los fondos Dollar Link. Lo mismo, es una inversión que cubre contra una eventual devaluación. Quizá estos meses que el dólar está medio quieto, uno ve la posición en el Fondo Común de Inversión Dollar Link y dice, uy, ¿para qué invertir en eso? No se mueve nada. Pero bueno, es porque no se está moviendo nada el tipo de cambio oficial. En el momento en que el tipo de cambio oficial suba, ese fondo va a empezar a rendir bastante más. Y después está la inversión, que no la vamos a desarrollar, pero paquetes de fideo, paquetes de azúcar, de yerba, la inversión stock, que parece que es una de las que más rindieron, el Fernet, dicen, la cerveza, bueno, hay un montón de cosas, hay cosas hasta divertidas dentro de lo dramático que es el tema de la inflación en la Argentina, pero que han llegado a rendir hasta 120% en un año si uno estoquea, ¿no? Hay economistas que ya están trabajando sobre esos temas. Melina, gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima y te seguimos leyendo cada vez mejor, cada vez más amplia la cantidad de temas en ese gran portal que es tn.com.ar. Un cariño. Muchas gracias, José. Hasta luego. Bien, ahí estaba entonces Melina Manfredi con toda la información. Nosotros estamos llegando al final del programa. Algunos temitas quedarán para la semana próxima. Hay mucha información circulando en la Argentina, preocupación por supuesto por el escenario económico y social, que es realmente grave. Algunos señalan que la pobreza llega al 50% de la población ya. Es preocupante el tema inflacionario. Ojalá que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le encuentre la vuelta y logre que la inflación baje al menos en el segundo semestre. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos la semana próxima con asteriscos, información clave a mitad de semana.